vecina y vino una mujer que no lo vio, él pasó un lomo de burro, una señal de pare, la mujer no paró y bueno, se lo llevó puesto atrás, le rompió bastante el auto, la parte de atrás, gracias al Señor. Ellos están bien, Lucía está un poquito asustada nada más y eso, pero bueno, las cosas materiales van y vienen, lo importante es que ellos estén bien. Orar más que nada ahora para que el auto pueda llegar a Carmelo y que Ale pueda estar bien, ¿no? Que no pase nada en la ruta y es con el auto. Así que bueno, vamos a orar, pedir al Señor que pueda guiar en esta hora también a Ale y a Lucía en volver. Padre, gracias por tu cuidado. Gracias porque, como veremos esta noche, tú eres un Padre que se preocupa, que se ocupa de nuestras necesidades. Y queremos darte las gracias por haber cuidado a Ale, a Lucía de algo mayor, de un golpe mayor, algún accidente que sea más grave, y gracias porque has puesto tu mano. Aún sabemos que las cosas materiales se pueden reparar, Señor, y tú provees para estas cosas, y pedimos, Señor, que tú los guardes, que puedan llegar con bien, que el vehículo pueda funcionar lo suficientemente para poder dejarlos llegar a Carmelo, Señor. Pedimos, Padre, que también aquietes el corazón de Lucía, que, Señor, puedas estar animándola, usando, Señor, a Ale para poder estar tranquila. Y también oramos por el corazón de Mariana en todo esto, Señor. Pedimos, Padre, que tu gracia pueda alcanzarla con el Evangelio de Jesucristo y que aún en esto, Señor, ella sin quizás entender, pueda ver lo que tú estás haciendo. Pedimos, Padre, ahora tu bendición sobre tu palabra. Pedimos, Señor, que no aprendamos para el conocimiento bíblico, sino que podamos aprender para conocer a Cristo y al crucificado. Pedimos, Señor, tu bendición. Gracias una vez más por cada uno que llegó. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 1. Terminamos hace poquito, la semana pasada, la primera carta, ¿no? Así que nomás de continuo ahora vamos a comenzar con la segunda carta. Y el título son Pensamientos de Introducción. Hoy solamente una introducción, vamos a ver versículo 1 y 2 nada más. Y creo que en el versículo 1 y 2 hay varias cosas que están buenas, no pasarlas por alto. Uno a veces piensa en una carta, en una epístola. Uno piensa que no hay cosas importantes cuando se mencionan nombres o en un típico saludo de Pablo en sus cartas, pero hay varias cosas que están buenas para que las miremos. Pero antes de eso, quiero empezar con 4 preguntas reflexivas que nos van a ayudar a entender por qué estamos estudiando esta carta. ¿Por qué de los 66 libros de la Biblia no estudiamos otra? ¿Por qué es importante estudiar segunda epístola de Pablo a Tesalonicenses? Bueno, primeramente que nada, primer pregunta, no me la contesten, solamente mediten en su corazón cuando yo hago la pregunta. ¿Cómo reaccionas frente a una prueba, a un conflicto, a una situación? ¿Cómo reaccionas frente a una prueba? Cuando Dios permite pruebas en tu vida, ¿cómo las ves? ¿Cómo reaccionas? Segunda pregunta. ¿Qué les dices a los demás y a Dios acerca de tu forma de reaccionar? ¿Qué le dices a los demás y a Dios de la forma de tu reaccionar? ¿Pueden ver otros observar claramente nuestra fe en la manera en que llevamos los problemas en la vida? ¿Pueden ver otras personas claramente nuestra fe de cómo afrontamos problemas en la vida? Tercera pregunta. ¿Estamos dejando que Dios ordene nuestras vidas? ¿Estamos dejando que Dios ordene nuestras vidas? ¿O estamos de brazos cruzados, no esforzándonos por ser mejores creyentes? Esa es otra pregunta que nosotros tenemos que hacernos cuando leemos la Biblia.
Estoy dejando que Dios ordene mi vida. Estoy dejando que Dios trabaje en mi corazón. Cuarta pregunta y última. ¿Cómo te sientes cuando nadie aprecia el bien que estás haciendo y ni siquiera lo notan? ¿Cómo te sientes cuando nadie aprecia el bien que tú estás haciendo o nadie lo nota? ¿Para quién estás haciendo ese bien? ¿Perseverás en lo que haces? ¿Por qué les hago estas preguntas? Porque estas preguntas las podemos contestar nosotros cuando leemos la carta. Todas estas preguntas que son reales para nuestra vida nos ayudan a nosotros a poder contestarlas de una manera que le agrade al Señor. Ahora, pensando en esta carta de Pablo a los tesalonicenses, habían pasado aproximadamente 6 meses desde que Pablo termina versículo 28 hasta que comienza el capítulo 1 de la segunda carta. 6 meses pasan aproximadamente. No es mucho tiempo. O sea, a lo que voy es, y a lo que voy a llegar con todo lo que vamos a ver en este tiempo, es, no tiene que pasar mucho tiempo en la vida de una persona para que explote una bomba. El problema puede estar, el conocimiento puede estar, el tema es cómo yo como creyente lo abordo. O sea, nosotros hemos visto que en la primera carta a Tesalonicenses aborda temas puntuales de la iglesia. ¿No? Pablo escribe, encomienda a la iglesia, le dice que son una iglesia amorosa, la fe de los hermanos es espectacular, predican el evangelio a las personas, corrige algunas situaciones que estaban no bien en la iglesia, hace todo eso, pasan 6 meses y uno pensaría, bueno, la iglesia se acomodó, en 6 meses se acomoda. Bueno, nos vamos a dar cuenta que una iglesia no se acomoda en 6 meses. La vida de un creyente no se acomoda en seis meses. Yo creo que a veces nosotros, hermanos queridos, vemos el Evangelio como algo lineal. El Evangelio es esto, es esto, es esto y es esto. Y si no te gusta, no es así. El Evangelio no es lineal en la Biblia. El Evangelio no es 1 más 1 es 2, 2 menos 2 es 0. El Evangelio no es así. El Evangelio en la Biblia es algo que es progresivo. Es progresivo. Hay subidas, hay bajas, hay chaturas, hay picos más altos. La idea es que en el crecimiento con el Señor uno pueda lograr esa estabilidad espiritual, ese crecimiento ascendente, como dice el libro de Proverbios, la luz del justo va en aumento. O sea, así debe ser la vida del creyente. La vida del justo va en aumento, va creciendo cada vez más la imagen del Señor, que ya no es una transformación lineal, o no es tanto para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Es un ascenso. Entonces, los cambios llevan tiempo. Los cambios en la vida de una iglesia llevan tiempo. Los cambios en la vida de un creyente llevan tiempo. Y aparentemente, nosotros a veces queremos vivir en este mundo que nos dice, no, libre de problemas. No nos gustan los problemas, no queremos tener problemas con nadie. Pero aparentemente, 6 meses después que termina esta carta, Pablo está en la ciudad de Corinto, una ciudad complicada para el Evangelio, ¿no? Y él recibe un informe de sus colaboradores, que son Timoteo y Silvano, y el mensaje que recibe es el siguiente. Vamos a ir a capítulo 3 para leer lo que llega a oídos del apóstol Pablo. Vamos a leer algunos versículos para entender por qué escribió segunda carta. O sea, ¿no les alcanzó con un mensaje? No, a veces pensamos, ¿no?, que con un mensaje de texto alcanza. A veces pensamos que con una prédica le alcanza al hermano. A veces pensamos que con una visita le alcanza al hermano. ¿Por qué? Porque pensamos que las cosas se arreglan rápido en el Evangelio. Creyentes de microondas, ¿no? 30 segundos y ya está, lo comemos. No,
lleva tiempo. Porque lidiar con el pecado es doloroso y lleva tiempo extirpar donde está el problema. 3:10 y 11. Noten lo que dice, porque aun cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Está citando una situación que se estaba dando en la iglesia. Cuando estábamos con ustedes, dice, les dábamos esta orden como pastores, que si el que no quiere trabajar, ese no tiene que comer. En otras palabras, aborda el problema de la ociosidad. ¿Sí? Ahora, miren lo que dice el versículo 11. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Y otra vez recalca y dice, pero a esas personas les exhortamos en el Señor Jesús que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Primer problema que no tarda 6 meses en explotar. Pablo les dice, no debe haber vagos en la congregación, tienen que trabajar, tienen que trabajar. ¿Qué hace? Pasan 6 meses, llegan a oídos de Pablo, che, ¿sabés que sigue el problema en la iglesia? Todavía hay gente que no quiere trabajar. Noten ahora, ese es un problema que aparece en la carta. Segundo problema, capítulo 1, versículo 7. Versículo 6, entender el contexto. Porque después de todo, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes. Pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Aflicción. Había personas que estaban siendo afligidas. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar. En la iglesia había personas que aún habiendo sido enseñadas sobre los eventos futuros, todavía tenían dudas de cuándo el Señor iba a venir y cómo iba a venir. No estaban seguros de lo que iba a pasar con su vida futura. Si yo te pregunto a ti en esta noche, ¿vos sabés lo que te espera del futuro? Yo esperaría que vos me digas sí. Obviamente que no sabemos qué va a pasar de acá a la semana que viene en nuestras vidas personales con el Señor. Pero sí deberíamos estar seguros como creyentes. ¿Qué pasa si el día del Señor viene? ¿Qué pasa si el Señor en su voluntad termina soberanamente con nuestra estadía en este mundo? ¿Qué pasa con tu alma? ¿Qué pasaría? Entonces yo esperaría que tú como creyente pienses más en toda esa historia que más en los problemas cotidianos que son así comparados con la historia general de Dios. Entonces había gente que estaba siendo movida en su manera de pensar, ¿no? Y el ser movido en la manera de pensar, ya vamos a verlo eso cuando lleguemos al capítulo 2, ¿no? Pero es complicado para una iglesia. Es como un árbol, ¿viste? Un árbol así que viene el viento y lo sacude. Porque eso habla de inestabilidad. Y es un problema en la iglesia cuando hay gente que es inestable. Es un problema para la iglesia que Pablo quiere tratar en la carta de que la iglesia sea firme, no sea inestable. ¿No? Porque la inestabilidad trae inseguridad y lo que Dios quiere para nuestra vida es traer seguridad. Que estemos seguros en Cristo. Noten versículo 15, capítulo 2, versículo 15. Así que hermanos, estén firmes, ¿ven? Estén firmes y conserven las doctrinas. Como que en la iglesia también entró una onda de querer cambiar la enseñanza que ya se había enseñado. O sea, eso también la iglesia tiene que tener cuidado, ¿no? De no querer cambiar doctrinas que han sido establecidas de antemano por los apóstoles. Doctrinas. Entonces dice, hermanos, estén firmes en las doctrinas y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas. ¿Ven? Les fueron enseñadas. Y hoy
muchas veces no en estos círculos evangélicos, por así decirlo, siempre se está buscando alguna manera de atraer más gente. Se piensa que una iglesia, por tener mucha gente, es una iglesia exitosa, una iglesia que las cosas le van bien. Pero ¿saben dónde está, hermano, el éxito de una iglesia? En la madurez fuera de esta puerta. O acá, como dijimos el domingo, pueden venir todas las personas, estar de acá hasta el fondo la lista, pero si yo no logro ser una persona estable en la vida, emocionalmente y espiritualmente, si yo no maduro en las cosas del Señor y aprendo a entender cómo las pruebas me transforman el corazón, cómo el Señor me va ayudando en estas cosas, ¿no? Entonces, aparentemente también en la iglesia se habían infiltrado, vamos a ver esto más adelante, personas que querían cambiar la doctrina que Pablo había establecido, ¿no? Me imagino el corazón de ese pastor Pablo diciendo, dimos nuestra vida enseñándoles a estos hermanos y ahora vienen otros y quieren cambiar todo. Y eso es un problema también, que la iglesia tiene que saber qué es lo que cree, estar bien seguros de la doctrina que cree, porque si llega a venir otro pastor o otra persona y quiere cambiar todo y dice, no, se hace ahora de esta manera, pero no conforme a las sagradas escrituras, es un problema si la iglesia lo permite. ¿Se entiende? O sea, la iglesia tiene que estar anclada a la escritura. Por eso es importante que tú y yo conozcamos la Biblia, conozcamos lo que creemos, estemos anclados en lo que creemos, convencidos en lo que creemos, ¿no? Y dice, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas ya de palabra, ya por carta nuestra. Fíjense, ¿no? La manera instructiva de Pablo. Les hablé, cuando estuve con ustedes, les prediqué mano a mano. Ahí. Visita, tomamos mate y les hablé la Biblia. Pero también les escribí. ¿Cuál carta? La primera. Les escribí también la carta. O sea, tienen doble apoyo para saber lo que tienen que creer. Versículo 16. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre que nos amó y nos dio consuelo. Miren cuando lleguemos a esa parte, ¿no? El Señor nos amó y nos dio consuelo. No sé lo que puede estar en tu corazón hoy. No sé si hay tristeza. No sé lo que puede haber hoy en tu corazón. No sé. No sé si no te sentís amado. No sé. Pero esto es una verdad preciosa. Mirá lo que dice el texto ahí. Dice, nos amó. Dios nuestro Padre nos amó y nos dio consuelo eterno. Sí, el Señor quiere consolarnos eternamente, no solamente en el problema que tenemos ahora. Consuele sus corazones, ven, y los afirme en toda obra y palabra buena. Afirme en toda obra. Ven, aparentemente otro problema en la iglesia es que estos hermanos estaban desanimados, tristes, y no estaban sirviendo al Señor como debían servir. Entonces el punto es que el Señor haga la obra de consolar y afirmar y convencer el corazón de ustedes para que los pueda hacer servir en toda buena obra. La obra del Señor, ven, cuando hacemos un servicio al Señor, tenemos que entender que siempre es una buena obra. Cuando servimos al Señor, siempre es una buena obra. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo al Señor. La obra del Señor siempre es una buena obra. Por eso como creyentes nosotros tenemos que anhelar hacer buenas obras, no para salvación, sino como un resultado de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Es como dice Romanos 12, ¿no? Nosotros podemos ahí dar nuestro culto racional, Romanos 12:2. Ofrecemos al Señor un sacrificio vivo, ¿no? Que es nuestro culto racional, es lo que corresponde. El Señor se entregó para nosotros y ahora quiere que le sirvamos. Noten lo que dice 3:5. 3:5. Que el Señor dirija sus corazones. Miren cuando lleguemos a esa frase. ¿Quién dirige tu corazón hoy? ¿Vos o el Señor? Fíate de Jehová y no te apoyes en ¿qué? Tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hay alguien que gobierna tu corazón, o vos mismo o el Señor. Alguien dijo una vez, ¿no? El creyente
o la persona vive bajo dos reinos, el reino del yo o el reino del Señor. Si vive bajo el reino del yo, vive para sí mismo. Si vive en el reino de Cristo, vive para la gloria del Señor. O sea, ¿para quién vivimos? Y él dice acá en 3:5, dice que el Señor dirija sus corazones hacia dónde, miren, hacia el amor de Dios. Amar más al Señor, amar más a Dios y hacia la perseverancia, otro aspecto de la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque cuando hay desánimo, porque cuando hay desorden, cuando hay distracción, cuando hay cansancio, cuando hay inestabilidad emocional y espiritual, cuando hay desenfoque y mala interpretación de lo que he aprendido, sucede que quiero tirar la toalla. Tenlo por cierto. Cuando están todos estos problemas que le vengo ya relacionando en toda la carta, lo primero que hace un creyente es querer tirar la toalla. Entonces, si hay dos temas principales en esta carta, no solamente es la ociosidad material, de que había creyentes que no querían trabajar, pero yo también atribuyo la ociosidad espiritual. Ser personas ociosas espiritualmente. Y eso es serio. Ser una persona ociosa espiritualmente trae otras cosas que vamos a ver en la carta. Porque ser ocioso espiritualmente no te deja esperar la venida del Señor. Total, el Señor buen día va a venir y bueno, cuando venga, Él dirá. El Señor dirá lo que tiene que hacer conmigo. El Señor ya dijo lo que va a hacer con los impíos y con los creyentes. Entonces, yo creo que el propósito de Pablo al escribir esto, después de 6 meses que él mandó esta carta a la iglesia, yo creo que es un triple propósito. Número 1 es dar ánimo a estos creyentes que están ahí, que están con sus luchas, con sus problemas, que están en sus desánimos. Es dar ánimo, es dar ánimo. Y de la forma de dar ánimo de Pablo muchas veces es pastoralmente con amor, pero confrontando el problema, haciéndole frente al problema, ¿no? Y a veces no nos gusta, y yo creo que cuando estos hermanos leyeron esta carta, imagínense la carta de Corintios cuando Pablo le aborda todos los temas que tenían que tratar, ¿no? Pero Pablo lo hace con amor y la forma es de animarlos, alentarlos, ¿no? Y también la idea de esta carta es hacerles entender que estas aflicciones continuas que tienen en la vida, el Señor las va a usar para hacerlos crecer. Lidiar también con aquellas personas que quizás andaban desordenadamente en la congregación también es otro motivo por el cual escribe la carta. Pero 2 palabras en esta noche. ¿Por qué escribe Pablo esto? Reprensión y ánimo. Son 2 cosas, reprensión y ánimo. Reprensión en el buen sentido de vamos a trabajar sobre este asunto. No lo dejemos pasar por alto. Trabajemos como cristianos, perseveremos en este asunto. No nos descuidemos, no seamos ociosos espiritualmente en este asunto. Vamos a trabajar. Si hay un problema como iglesia, vamos a trabajar en el asunto. Y es por eso que Pablo aborda a toda la comunidad, por eso que vamos a hacer la introducción solamente hoy, versículo 1 y 2 nada más. La apertura o el saludo, ¿no? Cuando Pablo escribe la carta, es la apertura o el saludo. Todas las cartas de Pablo, epistolarmente, las epístolas, Romanos, Corintios, Efesios, Colosenses, Gálatas, estas a Timoteo, empiezan de la misma manera, siempre con un saludo, ¿no? Y noten el saludo. Dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, estoy leyendo en Timoteo. Segunda de Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, algunas observaciones hagamos al texto. El autor. Ahí se mencionan 3 personas. La primera es Pablo. Pablo
Menciona también a sus colaboradores, acá aparecen dos, Silvano y Timoteo. ¿Quién es Silvano? Silvano en la Biblia aparece como Silas. Si vamos nosotros a pasajes como por ejemplo Hechos capítulo 16, que no vamos a ir ahora, pero Hechos 16.1 y Hechos 17.4 muestran que cuando estuvo el quiebre entre Pablo y Bernabé, que eran los que iban a plantar iglesias por todo lo que era la región de Asia, Europa, cuando hubo el quiebre entre estos dos, Pablo dijo, yo no me voy a quedar solo en ir a plantar iglesias, voy a hacer equipos misioneros. Y eligió a Silas. Silas, y quiero notar quién era este Silas, porque Silas fue un hombre importante en la Biblia. Una de las cosas que en Hechos 15:32 nos habla es de que Silas estaba en el concilio de Jerusalén y que fue un hombre importante dentro de la iglesia. En otras palabras, Pablo eligió a Silas porque era un hombre fiel. Fiel. No nos dice la Biblia que era un hombre hábil para viajar, la Biblia no nos dice que era un hombre quizás habilidoso en predicar la palabra, en evangelizar a la gente. La Biblia nos dice que era un hombre prominente dentro de la congregación. Fíjense, ¿no? Qué bueno, qué lindo es para un pastor o para pastores ancianos tener dentro de la iglesia hombres prominentes. Cuando habla de prominencia, habla de hombres que se destacan en fidelidad. Se destacan en fidelidad. ¿Y por qué destaco esto que fue fiel? ¿Saben por qué? Porque Pedro, en 1 de Pedro 5:12, lo menciona a este hombre Silas o Silvano como el hombre que lleva la carta a los lectores de Pedro. O sea, en otras palabras, este hombre era el cartero. No, pero mirá qué puesto que le dio Pablo. Le dio el puesto del cartero. Llevar la carta. ¿Saben que tanto el que llevaba la carta, como el que la leía, como el que la escribía, no eran usados por el Señor? Hermanos, la Biblia dice claramente, no, si tú buscas grandezas para ti, no las busques. No. El que era el que llevaba la carta, Silvano, ¿por qué llevó la carta? Fue fiel. Fue fiel. Y yo creo que como creyentes debemos aprender a ser fieles. Antes de querer hacer grandes cosas para Dios, ¿no? Queremos hacer cosas. Quiero hacer cosas para Dios, pastor, quiero hacer cosas para Dios. Sé fiel. Sé fiel. Porque la fidelidad es todo. Porque vos podés hacer un montón de obras, pero no sos fiel. Hay que ser fiel al Señor. Es más, 1 Corintios 16:10, cuando llegamos a Timoteo, porque noten, este es Silvano, pero ¿y Timoteo? ¿Quién es Timoteo? Bueno, conocemos quién es Timoteo. Timoteo es el primer discípulo de Pablo, es uno de los que él formó, de los que él discipuló, ¿no? Y hay mucho para decir de Timoteo, ¿no? Pero Timoteo en la Biblia lo vemos como la mano derecha de Pablo. No, es más, Pablo en 1 Corintios 4 lo manda a esa iglesia a que lleve la carta y les dice, hermanos, asegúrense que Timoteo no tenga miedo en la congregación de ustedes. Claro, imagínense unos lobos eran en Corintio. Lo mandó como decir, Pablo, lo mandaste al muere. Es como que yo agarre a alguno de ustedes recién que se convierten al Señor y los mande a una reunión de pastores donde se agarran y los mandaste al muere. O los mande a alguno de ustedes a hacer un trabajo de pastor a la casa de alguno de ustedes. Che, mirá el problema que le diste, van a resolver. Pero ¿saben cuál es la característica de Timoteo? Él le dice, él es fiel. Recíbanlo porque él es fiel. ¿Ven? Pablo destaca, Silvano es fiel, Timoteo es fiel, y en 1 Corintios 16:10, si ustedes lo buscan en sus casas, dice, él hace la obra con responsabilidad. Esa es otra manera de hacer el trabajo del Señor, con responsabilidad. Cuando Dios nos encomienda alguna obra, debemos hacerla con responsabilidad, ser responsables. Ser responsables. Si se me pidió hacer esto, el Señor me encomendó esta obra. Miren, piensen un momento en el Señor.
¿no? Comparemos nuestra vida y obviamente quedamos cortos en eso y por eso que el Señor quiere que nosotros seamos como Él. Pero ¿se acuerdan las frases de Cristo cuando los discípulos le venían? ¿De dónde viniste? ¿Qué viniste a hacer? Cuando era cuestionado por lo que hacía. ¿Se acuerdan lo que el Señor dijo? He venido a hacer ¿qué? He venido a hacer la voluntad de mi Padre. Mi comida, vivo para obedecer a mi Padre. Básicamente eso es lo que está diciendo Cristo. Vivo para obedecer a mi Padre. Cuando Cristo está allí en la cruz, ¿se acuerdan lo que dijo? Entre las 7 frases que Él menciona en la cruz. La obra que me diste, ¿qué? La he acabado, la terminé. O sea, me llamaste para esto, vine voluntariamente a esta tarea que me diste, la terminé. Ojalá que nosotros seamos personas que empecemos cosas y las terminemos. Que empecemos cosas y terminemos las cosas. Que podamos ser personas en ese aspecto de carácter, que por eso es que Pablo está empezando el saludo de esta manera, porque antes de abordar cualquier cosa que hacer, hay que abordar el ser. Hay que abordar el ser, hay que abordar el carácter. ¿Quién es esta carta? O sea, me está pidiendo que no sea vago, me está pidiendo que confíe en el Señor en las pruebas, me está pidiendo esto. Pero ¿quién me está pidiendo esto? Alguien que es fiel. Alguien que ha demostrado con su testimonio ser fiel. Ser fiel. Entonces pensemos, ¿no? Pablo, Silvano y Timoteo, 3 hombres fieles, que ahora dan una carta a una iglesia y noten, a la iglesia, no a cualquiera, a los tesalonicenses. O sea, fíjense que Pablo le gusta abordar a las iglesias por quienes son ellos. A la iglesia de tesalonicenses. Los problemas de Corinto no son los mismos problemas de Tesalónica. Cada iglesia tiene diferentes situaciones, diferentes problemas, diferente gente. Entonces, lo que Pablo comienza a decir aquí es, primeramente, les vamos a hablar o escribir a estos hermanos que están en esta ciudad, en particular en Tesalónica. No, quizás te preguntas dónde está esto. Esto actualmente hoy existe. Esta ciudad hoy en día existe en el mundo, está en Grecia. Es una ciudad impresionante. Por la gracia del Señor, tuve la oportunidad de estar ahí hace 2 o 3 años atrás y vi y yo pensaba, decía, ¿cómo Pablo hizo esto? ¿Cómo Pablo caminó estas calles y habló del Evangelio a esta gente acá? Y hay un lugar ahí cerca de la ciudad, ahí a las afueritas nomás de la ciudad, donde están las ruinas, donde supuestamente habían llevado a Pablo para reventarlo a palo. Es decir, si él se levantó de eso y se fue a Berea ahí a predicar el Evangelio. Perseverancia. Y él les dice, ¿no?, a estos hermanos, ¿no? Y quiero que noten, ¿no?, algo importante acá, porque versículo 1b, a la iglesia en Tesalonicenses, en Dios, nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Me acompañan a primera, capítulo 1? Y quiero ver si están despiertos. A ver, sé que ahora ya a final las 8 de la noche ya la energía baja, pero es un dato de observación importante. No lo puedo dejar pasar. Noten versículo 1, Pablo, Silvano, Timoteo. Cuando comparamos con segunda, empieza igual. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. Si yo miro ahora, segunda Tesalonicenses, ¿cuál es la palabra que añade Pablo al saludo? A ver si la pescan. Es un tema de observación. Observen el texto y miren su Biblia. Hay una palabra que se añade de lo que es un saludo y uno dice, pero un saludo. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Después te saludo a la tarde. Hola, ¿qué haces? Ah, pero me saludaste hoy ya, pero... Bueno, ¿cuál es la palabra que añade Pablo? Santiago. Nuestro. Nuestro. Nuestro.
nuestro Padre. ¿Por qué Pablo añade esto ahora? No es un detalle menor. Porque lo primero que nada, él quiere empezar, antes de abordar los problemas, en entender la paternidad de los creyentes. Entender la paternidad de los creyentes. Esa paternidad que es aquí en el Nuevo Testamento, únicamente aquí, en este capítulo, en este versículo, aparece nuestro Padre. ¿Por qué? Porque yo creo que esto nos debe servir de recordatorio en medio de la prueba y el sufrimiento. Cuando a veces nos sentimos solos, debemos recordar que tenemos un Padre. Tenemos un Padre. Salmo 121 nos dice: ¿a quién voy a levantar los ojos? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. En medio de los sufrimientos, los creyentes tenemos un Padre que se está ocupando de nosotros. Quizás no lo puedo ver porque las nubes son densas, los problemas son grandes, no lo puedo ver a Dios. Pero la verdad bíblica es que tengo un Padre. Nadie está al lado mío, pastor. Todos me han abandonado, como dijo el apóstol Pablo. Pero dijo, ¿se acuerdan en la cárcel? ¿Quién estuvo a mi lado? El Señor. Eso es teología. Y esto es importante ahora. Agarrate el asiento, atornillate ahí. Cuando vos te sentís solo, cuando vos te sentís sola, esta verdad debe cambiar tu vida. Nuestro Padre. Tengo un Padre. Quizás no tengo a nadie a mi alrededor ahora, pero tengo un Padre que vela por mí. Tengo un Padre que sus ojos, dice, están sobre sus hijos. Tengo un Padre que se ocupa de mis necesidades. Esa es la verdad bíblica. Esa es la verdad que en el momento donde siento que estoy luchando en mi corazón con la soledad, con la tristeza, con la angustia, con la prueba, entender que tengo un Padre que se ocupa de mí y que es benevolente conmigo. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo? Dijo, ¿qué padre, no, si su hijo le pide un pedazo de pan, le da qué? Una serpiente, una piedra. Dice, si ustedes, dice, siendo malos, fíjense el Señor, como padres son malos, ustedes siendo malos, le dan a sus hijos buenas cosas, ¿cuánto más vuestro Padre no les dará de las cosas que tienen necesidad? Teología. Tremendo. ¿No? Entonces, ven, cuando yo estoy ahí turbado, que estoy preocupado, que estoy, ¿no?, en la lucha en mi corazón, ahí debo entender que tengo un Padre que se ocupa de mí y que es benevolente conmigo. Es benevolente. Quizás no lo entiendas al principio, pero Dios está siendo benevolente. Lo segundo que ese término demuestra cuando Él dice nuestro Padre es que también nos muestra que es alguien a quien tenemos que obedecer y rendir cuentas. En otras palabras, me debo someter a su autoridad. Someter a la autoridad. Me someto a la autoridad de mi padre. Obedecer lo que mi papá me dice, lo que el Señor dice. Y lo último, que este término muestra, noten, dice a nuestro Padre. Plural. Es como que Pablo dice, Pablo, Silvano y Timoteo, los tres, dice, le escribimos esto a ustedes, que están en Carmelo, en Dios, nuestro. ¿Saben qué significa nuestro también? Hermandad. Tenemos un mismo Padre en el cual eso hace que haya una hermandad. No somos hermanos de sangre, no somos hermanos de ciudad, somos hermanos, como dice en 2 de Pedro 1:4, por la misma simiente, por naturaleza divina. Es por eso que nosotros podemos llamarnos hermanos. Hermandad entre creyentes. Los hijos de Dios tienen un mismo Padre
y están unidos a la misma familia. ¿Te has puesto a pensar que acá hay 30 personas que son todas de diferente contexto, de diferentes padres y madres, de diferentes familias, diferentes países, diferentes gustos, lo que quiera llamarle diferente? Pero si hay algo que hoy el Señor dice, bueno, yo de todo esto hago uno, que es Cristo. Él hace la familia única, Dios, Cristo, hacen la familia única. Y eso debe demostrar el amor y el cuidado mutuo, amor y cuidado mutuo de los creyentes. No es solamente la responsabilidad de Pablo, porque vamos a ver que en la carta Pablo anima y alienta y decir, bueno, hermanos, si hay alguien que no está haciendo las cosas bien, hay que ir a ayudarlo, animarlo, corregirlo, alentarlo, exhortarlo, orar. Pero es un trabajo cuando él dice nuestro Padre y en el Señor Jesucristo es de una familia, es un trabajo de una familia, un trabajo en conjunto. Yo creo que la iglesia tiene que trabajar en conjunto en ese aspecto. Del cuidado de las almas, el cuidado de lo que a Dios le compete, ¿no? Porque Dios está preocupado por nuestras necesidades, obviamente, pero más por las espirituales, porque somos seres espirituales. El cuidado de las almas es conjunto, es un cuidado conjunto. Y termino con esto, noten lo que dice el versículo 2. El saludo es, y a esto lo que iba es, tenían una conversión genuina en el Evangelio. Tenían una conversión genuina en el Evangelio. ¿Por qué? Bueno, nuestro Padre, ahí hablamos de eso. Y lo segundo, tienen una conversión genuina en el Evangelio porque en el saludo experimentan gracia y paz. Noten, dice gracia a ustedes y paz de parte de Dios, el Padre y del Señor Jesucristo. Si ustedes me preguntan, ¿cómo resumís tú el Evangelio en 2 palabras? Gracia y paz. Es las 2 maneras fáciles de resumir qué es el Evangelio. Gracia y paz. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido de Dios para mí. No merezco que Dios me perdone. No merezco que Dios me adopte. No merezco que Dios me acepte. No merezco nada. A veces andamos por la vida pensando que merecemos cosas, demandando cosas, ¿no? Yo necesito esto, yo quiero esto. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Es el favor inmerecido de Dios. Y la paz es el resultado de ese favor. La paz es el resultado del favor de Dios. Y fíjense, dice, los saludo con gracia. Todos necesitamos gracia. Todos necesitamos ese favor de parte de Dios. ¿Cuántas veces reconocemos que no hemos hecho las cosas bien? Pastor Felipe, por lo que me contó, predicó sobre las decisiones hace poco. Y dijo, ¿cuántas veces hemos tomado decisiones que no fueron buenas? ¿No se han puesto a pensar que a pesar de las decisiones que hemos tomado, el Señor ha mostrado gracia con nosotros? Nos ha mostrado su favor inmerecido. La paz. La paz creo que es importante. La paz de parte de Dios. Muchas personas dicen, no tengo paz. Bueno, lo primero que hay que hacer es estar en paz con Dios. Las personas no tienen paz porque tienen una guerra interna. Es una guerra dentro del corazón, de los problemas del mundo, las guerras personales de cada uno. Entonces Dios ha venido a traer paz. Dios ha venido a traer paz. Y la primera paz que quiere traer no es la paz del mundo, como dice, yo no doy la paz como el mundo la da. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo Cristo. La paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento. Tú guardarás, dice Isaías, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si tú tienes una guerra hoy dentro tuyo, tienes que ir a Isaías y el texto dice, tú guardarás, hablando del Señor, en completa paz, aquel a ti cuyo pensamiento en el Señor persevera. Conozco que el Señor ya me perdonó. Tengo esa paz de saber que soy perdonado. Pero ahora
La paz de Dios está gobernando mi corazón. Cristo está gobernando mi corazón y mis pensamientos. No entiendo lo que está pasando. Sé que tengo cosas que arreglar. Sé que tengo cosas que ordenar en mi vida. Pero tengo la paz del Señor. La prueba de esta experiencia, gracia y paz, miren cómo se ve manifiesta en la vida de un creyente. Por eso, esta es una prueba. ¿Vieron cuando vas al médico y te hacen análisis? Bueno, vamos a ver si vos tenés colesterol o no. No, pero yo me cuido en las comidas, soy un relojito. Aguantemos una semanita y vemos, ¿no?, si vos estás bien o no. La prueba de que soy genuino, convertido y tengo gracia y paz, capítulo 2, versículos 13 y 14. Pero nosotros siempre, hablando Pablo, tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor. ¿Ven? ¿Verdad? Amados por el Señor. Porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación, ¿mediante qué? Santificación. Eso es progreso, progresivo. Por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Ven? El aspecto de Dios obrando en mí y mi fe en la verdad. Esa es la prueba. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio. ¿Cómo una persona llega a conocer al Señor? Por medio del Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la meta? Alcanzar la gloria del Señor. Llegar a estar con el Señor. Como dijo el apóstol Pablo, partir con Cristo es muchísimo mejor. Entonces, esa es la introducción que Pablo comienza saludando, abordando quiénes son ellos y quiénes son estos hermanos. Son hijos de nuestro Padre, somos una comunidad. Y esa comunidad es una comunidad que debe experimentar la gracia y la paz de Dios, aún en las dificultades, como vamos a ver más adelante. Y la prueba de esto, la prueba de esta experiencia es que son escogidos de Dios. Y como dice Romanos 8, ¿no? Al que llamó, al que escogió, también llamó, al que llamó, y así va toda el eslabón que vemos ahí, ¿no? Justificó, y a esto también glorificó. Lo que el Señor empieza, lo termina. Esa es la obra de salvación de Dios. Lo que Dios empieza en tu vida, Él lo va a terminar. Aquel que comenzó la buena obra, dice, la va a perfeccionar, la va a terminar. El Señor, déjame decirte, el Señor no se frustra con nosotros, ¿eh? Quizás nosotros nos frustramos con el Señor. Nos frustramos porque las cosas no salen como nosotros queremos, entonces, claro, agarramos la Biblia y vemos que el Señor tiene un plan diferente y bueno. Pero sabes que el Señor no se frustra contigo. El Señor es paciente. Y el Señor dice, yo escogí a este y hasta el día final voy a trabajar. Él va a completarla. Su obra la va a completar. Y eso debe animar tu corazón de decir, el Señor, mi Padre, nuestro Padre, es un Dios que se ocupa. Dios se ocupa de mí. Mi pregunta en base al problema de lo que va a pasar en la carta es, ¿te ocupás vos de las cosas de Dios? ¿Estás ocupado en las cosas de Dios? ¿O estás ocupado en otras cosas? Que el Señor hable a nuestros corazones con su palabra. Oramos. Padre, solamente el comienzo de esta tremenda carta que diste a la iglesia en Tesalónica, 2 escribiste, Señor, por medio de Pablo. Cuánta enseñanza a poner el Evangelio en acción en nuestras vidas, Señor, a estar ocupados en lo que debemos estar ocupados. Señor, ayúdanos a gastar nuestras vidas en cosas eternas y no en triviales. Que lleguemos a los 70, 80, Señor, o el tiempo que tú dispongas, y no miremos atrás, Señor, de decir cuánto tiempo desperdicié en las cosas de este mundo, sino que podamos estar, Señor, velando por tu venida, sabiendo que tú vienes a buscar tu iglesia pronto, y que en esa reunión, Señor, contigo podremos experimentar
ese gozo, esa paz plena al estar en tu presencia, ese consuelo, Señor. Pero mientras tanto alienta nuestro corazón, anima nuestro corazón, Señor, a seguir avanzando, a seguir creciendo en el conocimiento de la persona de Jesucristo y cómo Él quiere que nosotros seamos como Él. Te pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén.